pero muy buenos días. Feliz lunes. Bueno, ayer fue el primer día de la semana. Ya hoy estamos en el segundo día de la semana, que obviamente para muchos es el primer día porque empiezan a trabajar, empiezan a hacer sus rutinas diarias de la semana. Pero qué hermoso es que podamos entrar y realmente estar en la presencia del Señor, saber que Él es sumamente fiel, hermanos, sumamente fiel, que en la noche será el llanto, pero que la alegría vendrá en la mañana. Hay momentos en la vida de cada ser humano que pasamos por unos procesos que nosotros decimos, no voy a poder seguir. Me es tan difícil poder seguir en medio de tantas cosas tristes, en medio de tanto dolor, en medio de las cosas que uno ve y las cosas que uno pasa como ser humano. Pero viene ese aliento que solamente viene del trono de gracia y realmente en esta mañana mi corazón está así como un poco quebrantado. Y le decía al Señor, Señor, gracias. Gracias por cada prueba, gracias por cada condición, situación que vivimos todos los seres humanos, porque yo realmente y fielmente creo, amado pueblo, amados amigos, que si nosotros no viviéramos situaciones tan fuertes y tan dolorosas en nuestra vida, ¿sabes qué? No entenderíamos el valor tan grande de lo que Dios hace por nosotros, de la aflicción, del dolor de Dios en la cruz por nuestra vida, porque nosotros somos el fruto de esa aflicción. Y no entenderíamos que la palabra de Dios dice que vamos a tener guerras, que vamos a tener luchas. Es más, la lucha más grande que siempre he encontrado y he sabido ha sido la lucha conmigo misma, la lucha con uno mismo, con la mente, con las emociones, con el corazón. ¿Quieres? Como dice Pablo en uno de los capítulos, que no me acuerdo el versículo ahorita, pero dice, hago lo que no quiero hacer. Soy esta persona que no quiero ser. Y muchas veces nosotros nos convertimos en esas personas que no queremos ser porque estamos luchando en la carne. El espíritu quiere hacer un montón de cosas, glorificar a Dios, estar bien, estar contento, alegre, gozoso, pero la carne quiere dominarnos a estar amargados o a hacer cosas que no deberíamos hacer. Pero ahí es donde viene el gozo del Señor. Y el gozo del Señor realmente se vuelve tu fortaleza. La paz del Señor realmente se vuelve tu pan de todos los días, porque paz no es la ausencia de tu problema. Las personas dicen, es que los que están con Dios tienen paz todo el tiempo. Sí, tienes paz, pero no quiere decir que no tengas problemas, porque no es la ausencia de aquellos problemas. Dios, hermanos y amigos, lo diré hasta morir, hasta mi último respirar, predicando la palabra de Dios, hablando de lo que Cristo ha hecho en mi propia vida. Ha sido fiel, Él es bueno, Él seguirá siendo bueno, su misericordia seguirá estando todos los días con nosotros, todos los días de nuestra vida hasta el fin. No hay absolutamente nada que se le escape de su mano. No hay absolutamente nada que Él no entienda de lo profundo de tu corazón. Hay un versículo que dice, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría lejos, ¿verdad? Porque este versículo habla de una traición. No me traicionó el que yo conocía, sino aquel que yo realmente conocía. Y hay momentos que vivimos traiciones, hay momentos que vivimos rechazos, dolores, pero es en ese momento que podemos ir realmente a los pies de Cristo y decir, gracias, Señor. Gracias porque ciertamente tú me has ayudado, me has cuidado, me has protegido. Y bueno, hermanos, aquí estamos, seguimos estando aquí. Bendigo la vida de cada uno de ustedes. Bendigo la vida de cada hombre y cada mujer que se ha atrevido
a hablar de la palabra de Dios. Bendigo la vida de cada hombre y cada mujer que ha dicho: heme aquí, Señor, yo predicaré tu evangelio a tiempo y fuera de tiempo, aún en medio de mi tribulación, aún en medio de mi dolor. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, que aún seres tan imperfectos, que estamos bajo construcción hasta que Cristo venga, podemos levantarnos de haber llorado quizás toda la noche. Dice, el lloro será en la noche, pero el gozo y la alegría vendrá en la mañana. Y el gozo y la alegría que tenemos nosotros los cristianos es que tenemos una esperanza en Cristo Jesús, que aunque nuestro mundo, nuestra vida, nuestro entorno no sea tan perfecto, tenemos una esperanza de que algo grande Dios está haciendo, de que algo grande Él hará. En medio de mi circunstancia, en medio de mi tribulación, en medio de mi dolor, sé que mi Redentor vive y sé que me levantará. Y esa es la esperanza que tenemos todos nosotros, los que, mire, nos atamos realmente, así como que yo digo, nos atamos tanto al Espíritu Santo y decimos: aquí estoy. Encadéname en ti, Espíritu de Dios. Enséñame los dichos de tu boca para no pecar contra ti, Señor. Enséñame la condición de mi corazón y así estaré mejor. Hay cosas, hermanos, que tenemos que pasar y que tenemos que vivir, pero tenemos que vencerlas en el nombre de Jesús. Nuestro luto no puede ser para siempre. Si anoche lloraste, hoy tendrás gozo. Si no te salieron las cosas como tú querías ayer, créeme que algo mejor tiene Dios para nosotros. Es momento de, como decimos, ¿no? Yo a veces digo sacudirnos de todo lo que nos perturba, lo que no nos deja seguir adelante, lo que no nos ayuda a seguir adelante, y decir: Señor, seguiré tu camino, seguiré tu palabra y sé que tu palabra será el bálsamo para mi alma en este día. Entonces bendigo a cada uno de ustedes, que entra en este video, y a los que entran por medio de YouTube, por TikTok y Instagram. Gracias a todos ustedes. ¿Sabe por qué? Porque mi enfoque no es cuántos likes yo tenga o cuántos seguidores, sino mi enfoque es que aunque sea uno solo pueda escuchar la palabra y ser transformado. Uno más para Cristo, porque ese uno se multiplicará en 10, y ese 10 se multiplicará en 1000, y ese 1000 seguirá multiplicándose y multiplicándose. Y nunca nadie se podrá ir de esta tierra sin decir: nadie me habló de un Cristo vivo que me amaba, que murió en la cruz del Calvario por mis pecados y que quiere que yo tenga una vida eterna maravillosa. Amén. Entonces vamos a dar comienzo a nuestro estudio, y nuestro estudio sigue basándose en aquella bella historia de los Gálatas. Y bueno, esta historia verdaderamente la escribió Pablo. Pablo es el autor en esta historia, ¿verdad? Y vamos a aprender un poquito más de qué pasó con Pablo. Hemos estado hablando que el llamamiento de Pablo no fue por hombre, no hubo un concilio, no lo ungieron, no le pusieron mano, aunque eso se puede hacer. Yo no estoy en contra de eso. Obviamente cuando yo me convertí en evangelista, cuando hubo una cobertura en Argentina para mi vida, la pastora Angélica y otros pastores estuvieron ahí para ungirme con aceite y para darme unas credenciales. Creo en todo eso, pero creo también que las personas tienen que saber y entender cuál es su llamado para no usurpar, como dije anteriormente, los llamados que no les pertenecen solamente porque un hombre o una mujer te lo imponga. Entonces hoy vamos a ver estamos en el libro de Gálatas, y todavía estamos en el capítulo 1, pero hoy ya vamos a terminar el capítulo 1. Y desde el versículo 11 al 12 vemos que el origen divino del evangelio de Pablo, esto es lo que describe acá. Mas os hago saber, hermanos, escucha, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio que ha sido anunciado por mí, Pablo hace un juego de palabras cuando se refiere al evangelio que él evangelizó, ¿ok? Es como un juego de palabras. Este evangelio no fue porque a mí se me antojó,
¿Cuántas veces tantas personas están predicando en lo que ellos creen que deben de predicar, en lo que ellos han escuchado a otros predicar y hablan a otras personas de lo que han escuchado que otros han hablado de esas personas? Entonces, ¿de qué valdría este evangelio si no es el evangelio de Jesucristo? La palabra de Dios nos enseña en este capítulo que todo el que predique un evangelio contrario al de la palabra de Dios sea anatema, sea maldito, sea en maldición literalmente. ¿Por qué? Porque está predicando un evangelio que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Entonces por eso Pablo sigue haciendo un hincapié, sigue diciendo: este evangelio no fue dado, no lo recibí ni lo aprendí de hombres, porque muchas veces también cuando estamos en aprendizaje, y aprender es bueno, hermanos, estudiar es bueno, pero cuando ese estudio solo se basa en palabra y no en revelación espiritual, que dice la palabra de Dios, la letra mata y el espíritu, ¿qué hace? Vivifica. Por eso la palabra de Dios también nos dice: el reino de Dios no se basa en comida ni en bebida, en todas estas reglas y todas estas cosas que nos imponen, sino en poder de Dios. ¿De qué le sirve a una persona haber ido a una escuela de teología toda su vida, tener un montón de diplomas, que gloria a Dios por los que lo tienen, aprender un montón de cosas, pero no tiene una revelación ni una conexión divina con el Espíritu de Dios? Sus revelaciones serán secas y huecas. Dará la palabra, y yo muchas veces digo, da la palabra, y sí, la palabra hace un efecto para lo cual es enviada, pero también esa palabra es un verbo accionado y tiene una acción en el cuerpo, en el cuerpo de las personas, en el alma de las personas, hermanos. La palabra de Dios es poder, y cuando yo recibo la palabra de Dios que es enviada hacia mi vida con esa unción, con ese poder, esa palabra hace una activación, porque es un verbo activado, es un verbo accionado y hace el efecto para lo cual es enviada. Por eso nos dice, no, el reino de Dios, Jesucristo es el reino de Dios. No se basó en comida ni en bebida, en reglas humanas, en ideologías humanas, en lo que te dicen: haga así, 5 minutos de música esta, 5 minutos acá, 5 minutos acá. No se basó en nada de eso, se basó en un poder. Por eso hay personas que simplemente se paran delante de un púlpito y en un segundo la atmósfera cambia, la unción del Espíritu de Dios está en esa persona, da una palabra simple, tranquila, y cosas maravillosas suceden. Y hay otros que se paran y gritan por 20, 30 minutos diciéndole al Espíritu Santo: descienda, haga algo, pero no hay una unción, no hay nada. La persona no recibe esa palabra de la misma manera. Y esto no estoy hablando de emocionalismo. Acuérdate que el emocionalismo tiene a congregaciones atadas completamente. El emocionalismo de las personas, la gritería, el correr de aquí para allá, el sacudirse, el tirarse al piso, el hablar supuestamente en lenguas, pero están hablando como animales, ¿verdad? Y quiero aclarar esto para que ustedes entiendan esto. En Argentina yo estuve en una iglesia muy grande en Quilmes, donde un día el Señor habló a mi corazón y me dijo: vete a esa iglesia, siéntate y dime qué ves. Y yo fui obediente en mi estadía en Argentina. Argentina para mí fue un país donde yo me quedé más de 3 años viviendo en este país. Fui unas 3 o 4 veces porque Dios me tuvo trabajando en las misiones allá. Estuvo tratando con mi propia vida y la vida de muchas personas, porque ¿quién sabe que cuando tú vas al lugar de una persona, cuando tú vas al territorio de una persona, cuando tú te encuentras con una persona, Dios no solamente está tratando con tu corazón, está tratando con el corazón de esas personas, porque manifiestas son las obras de la carne. Amén. Entonces yo voy a aquella iglesia y me siento. El predicador había venido de Brasil, era un predicador que todo el mundo lo estaba esperando, estaba en la radio, estaba en toda parte, y la iglesia estaba llena hasta el tope, la congregación. Y cuando yo me siento en esta congregación, hermanos, no les miento,
Por aproximadamente 2 horas, lo único que no hubo ninguna palabra de Dios, lo único que había era, según ellos, borrachera en el espíritu, gritería, personas aullando como animales, como leones, como monos, tirándose al piso. Y yo sentía como un repudio dentro de mí. Yo decía, Señor, porque era la primera vez que yo veía algo así. O sea, yo había entendido de la borrachera en el espíritu y cosas así. Yo había visto eso anteriormente, pero jamás había visto a un montón de personas tiradas en el piso, aullando como animales, como leones, haciendo como águilas, haciendo movimientos de serpientes y un montón de cosas en el piso, y llamándole a esto unción del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios es bien clara. Cuando tú conoces al Cristo de la gloria, cuando tú conoces a tu Padre, al Espíritu de Dios que mora en tu vida, tú jamás serás engañado por todos estos charlatanes. Jamás serás engañado por todos los que te dicen así dice Jehová, cuando Jehová no ha dicho nada. Por todos estos falsos profetas que se levantan en congregaciones a hablar en lenguas. Déjame decirte que el diablo también habla en lengua. Los hechiceros y los brujos también hablan en lenguas. Es por esto, amado pueblo, que la palabra de Dios tiene que ser el todo por el todo tuyo. La intimidad solo tú con Dios. ¿Sabes por qué? Porque aunque es bueno estar los hermanos en una congregación, sí, recibir la palabra, todo eso estoy de acuerdo, lo dice la palabra de Dios. Pero qué triste es que tu diario vivir solamente reposa en lo que un profeta te quiera decir, en lo que hagan un montón de emocionalismo y show. Y esto es maldición, porque esto se constituye como anatema, porque están dando un evangelio contrario al evangelio de la palabra de Dios. Y así nutrimos a todos estos charlatanes con aplausos, con likes y compartimos. ¿Cuántas personas comparten una palabra dura, una palabra que vaya a quebrantar el alma de una persona? Dicen, ay no, yo prefiero no compartir a esa mujer o a ese pastor o a ese hombre, porque se me van todos los que están en mi Facebook, o se me van todas las personas. ¿Sabe por qué la gente no le gusta compartir mucho la verdad de la palabra? Porque sabe que les va a quitar la máscara a muchos. Y que muchos quedarán en evidencia de que son unos puros predicadores charlatanes, anatemas, malditos, porque están predicando el evangelio, que no es el evangelio de Dios. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Yo no los juzgo, pero la palabra misma convence y es la que nos juzga. Amén. Entonces, esto es lo que pasaba. Por eso Pablo decía, yo no estoy predicando lo que se me antoja. Yo no estoy predicando lo que todo el mundo dice, o lo que oí del pastorcito allí, de la pastor. No. Yo estoy predicando lo que Cristo está hablando a mi corazón, me está enseñando por las cosas que yo mismo he vivido como predicador, como apóstol. Esto es lo que está diciendo Pablo. Ahora bien, vemos acá, no según el hombre, el contraste con el evangelio diferente traído por otros. El mensaje de Pablo fue una revelación de Dios. El mensaje de Pablo no fue el intento de un hombre de alcanzar y comprender a Dios. Fue el esfuerzo de Dios por inclinarse y comunicarse con el hombre. No fue para todos los likes, no fue para todos los aplausos, no fue para que amaran a Pablo, pero era el intento de Dios decir, usaré esta vasija que un día fue deshonra para mí, pero hoy es honra para mí porque lo he tomado de lo vil y de los despreciado, y lo usaré para que llegue a cada una de esas personas en los Gálatas. Ok, para que llegue a todos los Gálatas y los afueras de Gálatas, y ahora para que ese evangelio llegue a nosotros. Amén. Entonces, dice, los hombres pueden tener muchas cosas maravillosas que enseñan, ok, pero la revelación de Dios tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esto lo encuentras en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Ahora más que nunca el mundo no necesita, escucha,
los buenos consejos y sabiduría del hombre necesita una revelación de Dios. Y esto quiere decir todo lo que podemos hacer, porque nosotros muchas veces damos algo basado en algo que está pasando en tu cuerpo físico, en algo que está pasando emocionalmente en tu vida, pero siempre va a ir con el componente de la palabra de Dios, hermanos, porque al final no todo lo que yo te pueda decir y hablar bla 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 es lo que te va a funcionar. Al final lo que más te va a funcionar a ti es la palabra de Dios que fue impartida a tu vida. Amén. Ahora, yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. La propia relación de Pablo con este evangelio fue única. Escucha, casi todo el mundo escucha el evangelio de otra persona. Esta es la forma más común de Dios de comunicar el evangelio. Romanos 10, 14 y 15. Pero Pablo no era normal en este aspecto. Recibió el evangelio en una revelación directa y dramática cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco. Hay momentos donde Dios tiene, hermanos, que literalmente tirarnos del caballo. Hay momentos donde Dios literalmente tiene que darnos ceguera para quitar después todas las escamas de todo ese pecado, de todo lo que creemos, de todo lo concebido por el hombre, y darnos esa revelación genuina y limpia. Y es por esto que la mayoría de personas que tú le preguntas cómo viniste a los pies de Cristo, siempre van a describir, la mayoría de tiempo, algo fuertísimo que le pasó en su vida para llegar a Cristo. Algo fuerte que tuvieron que vivir para entender que Dios era su Dios, su única fuerza, su única fortaleza, hermanos. Es increíble. Esta mañana yo estaba hablando de eso porque es increíble. Muchas veces decimos, Señor, qué tribulación, qué dolor, no tengo todos estos problemas. Pero es ese problema, ese bendito problema que te tiene de rodillas delante de Cristo. Es ese bendito problema que ha doblado tu corazón, que te ha humillado tanto a buscar a Cristo, que sabes que ahora realmente tu vida no podría ser absolutamente nada sin Él. Es ese problema, es ese dolor, es esa situación que viviste, fue esa muerte, fue todo eso que has vivido que te tiene a los pies de Cristo en este día, dándole la gloria y el honor a Él. Ahora, en Hechos 9, versículo 1 al 9, describe esta notable incidente. El Señor Jesús le habló a Pablo directamente en el camino a Damasco, y luego Pablo pasó 3 días sin ver, antes de que un cristiano llamado Ananías se le acercara. Probablemente fue durante este tiempo, ya sea que en el camino o durante los 3 días, cuando Jesús le llevó su evangelio a Pablo. Pablo ciertamente tuvo el evangelio de inmediato porque fue salvo y comenzó a predicar inmediatamente el mensaje de Jesús. El mensaje que Jesús le dio en el libro de Hechos, capítulo 9, 20 al 22. O sea, Pablo, como vimos aquí en los versículos anteriores, no consultó a hombres, no fue donde apóstoles, no fue donde pastores, no hizo esto, no hizo aquello. Él inmediatamente activó. Él inmediatamente dijo, wow, esto es algo totalmente diferente de lo que he aprendido toda mi vida, de los escribas, de la teología que él había aprendido, de la ley, de todo. Algo sucedió radicalmente en el corazón de Pablo. Y es allí donde tú te das cuenta que cuando él recibe al Señor fue algo genuino. Cuando tú te das cuenta que tú genuinamente aceptaste a Cristo en tu corazón, no como una religión, no como un montón de rituales, es cuando tú empiezas a llevar fruto y hay un cambio radical en tu vida. ¿Cuántos de ustedes llevan 15, 20, 30 años en el evangelio y jamás se ha visto un fruto o un cambio radical en tu vida? Ahí te darás cuenta
que nunca aceptaste a Jesucristo como tu Salvador realmente en tu corazón, sino que hiciste una oración ritual, hiciste un montón de cosas, hiciste un montón de show, pero sigue siendo el mismo. Un cristiano que no empieza a llevar fruto, un cristiano que no empieza a tener cambios radicales, no se puede llamar cristiano ni nacido de nuevo. Simplemente no es una persona nacida de nuevo, es simplemente una persona llena de rituales que cambió el nombre de su iglesia, pero sigue siendo el mismo o la misma. Amén. Ahora bien, Pablo no recibió instrucciones de Ananías. Ananías no fue a darle instrucciones a Pablo. Pablo ya había sido llamado por Dios, iluminado y enseñado por Cristo en el camino. Su contacto con Ananías fue simplemente un testimonio del hecho de que Pablo había sido llamado por Cristo a predicar el evangelio. Esto lo habla Lutero. Hermanos, cuando usted tiene un llamado, Dios, como lo dije anteriormente, va a poner un fuego dentro de usted, que usted va a saber, porque el Espíritu que vive en usted y mora en usted, en el momento que acepta a Cristo, le va a dar testimonio de que Dios lo llamó a ser evangelista, de que Dios lo llamó a ser pastor, o lo que sea su llamado. Y Él va a usar a las otras personas, ¿para qué? Para que confirmen ese llamado, pero no para que te den la instrucción de lo que ya Dios te dijo que tenías que hacer y es tu llamado. Por esto es que muchísimas personas se confunden. Por esto es que muchas personas, Dios les da una revelación, van inmediatamente a contársela a otras personas, y la visión que tú tienes es totalmente cambiada por otra persona, porque esa persona quería escuchar lo que otro decía. Entonces le dice, el Señor te dijo, ok, hija, ve a las naciones, o tú vas a hacer esto y esto y esto. Tú vas directamente a otra persona, ay, mira lo que Dios me dio, y la otra persona dice, ay, no, pero no puedes comenzar así, tienes que hacerlo así y tienes que hacer. Lindo es el consejo de las personas, gloria a Dios por el consejo, pero cuando esas personas no saben cuál es la visión, porque Dios te dio la visión a ti, no se la dio a Pepe ni a Juan, se la dio a ti en tu espíritu. Es tu visión, es tu bebé, es el bebé que se tiene que gestar dentro de ti, y ese bebé va a dar a luz a su debido tiempo. Pero cuando empiezas a preguntar de aquí para allá qué cree la gente, Satanás siempre usará a los Zambalás y los Tobías que te digan a ti y te quieran imponer lo que ellos quieren, y si tú no lo haces a su manera, ya te odian y ya eres una rebelde o un rebelde. Amén. Ahora, en el versículo 13 al 24, Pablo prueba que su mensaje no vino de hombre, ¿ok? Porque dice, porque ya habéis oído. Esto quiere decir, parecía que todos habían oído cómo Pablo vino al Señor. La historia de Pablo era familiar para los cristianos en general, y especialmente para aquellos a quienes él había ministrado personalmente. Podemos confiar en que si Pablo estuviera en un grupo por un tiempo y les predicaba el evangelio, no pasaría mucho tiempo antes de que compartiera su testimonio personal. El testimonio personal nuestro no es lo que ayer fuimos, eso es parte, pero es lo que hoy somos. Pablo ya estaba siendo usado por Dios. Pablo ya estaba ministrando. Pablo no estaba esperando que nadie le aprobara y le dijera, sí, hágalo de esa manera. Pablo obedeció al Señor y tenía un testimonio viviente. ¿Cuántos de ustedes tienen testimonios vivientes que les da vergüenza compartir? Que no quieren compartir en sus trabajos ni en lugares, para que la gente no piense, bueno, este es un cristiano, una cristiana medio loca. Hermanos, cuando yo empecé a compartir mi testimonio, la gente me miraba como que esta está bien loca, algo le pasó. Pero ¿sabes qué? Era tan poderoso lo que Dios había hecho en mí en menos de 6 meses de mi conversión, que la gente decía, no puede ser. O sea, esta la acabamos de ver en un bar hace un tiempo atrás, y ahora está predicando el evangelio. Bueno, así Dios lo quiso y así Dios lo hizo, y en el proceso me ha ido transformando, me ha ido cambiando, me ha ido sacudiendo, me ha ido quitando la suciedad, todo, y estoy todavía bajo construcción. Y esto lo digo para ustedes que creen que yo tengo que ser una mujer perfectísima porque hable la palabra de Dios. Estamos bajo construcción, trato de vivir lo mejor que pueda, pero todavía me faltan cositas.
Y esas cositas van a ir saliendo a la luz y Dios va a ir sanándolas y liberándome de ellas como a cada uno de ustedes. Deje de pensar que porque un hombre predica la palabra de Dios, o porque un hombre tiene una unción tremenda, o porque esto que es wow, es el ungido, la ungida más poderosa. No, no, no. Tenemos todos fallas, somos seres humanos y vivimos en esta tierra. Y no porque tenemos unción o porque estos somos los más perfectos. No, Señor. El más perfecto se llama Cristo Jesús. Y es el único que puede decir que no tuvo pecado. Pero mientras estemos en la tierra, mientras estemos aquí, vamos a pasar esos procesos. No vamos a ser perfectos, pero un cristiano que no lleva fruto, un cristiano que ha estado sentado en una congregación y que se dice tener un ministerio, pero tampoco lleva fruto, nunca le conoció a Cristo Jesús y nunca fue nacido de nuevo. Tan simple como eso. No nos pongamos a pensar un montón de cosas porque es bíblico, ¿ok? Ahora Pablo estaba haciendo todo eso, y el valor de un testimonio personal no se limita a aquellos que tienen una historia de conversión dramática. Puede ser cualquier testimonio, como usted llegó a los pies de Cristo, como la que tuvo Pablo. Podemos ver la gloria de la obra de Dios de la misma manera en aquellos que piensan que tienen un testimonio aburrido. Hay gente que dice, no, es que mi testimonio, wow, hermana, no es como el suyo. No fue un testimonio de alcohol, de drogas, de esto. Es un testimonio chiquito, no importa. No importa tan pequeño que sea tu testimonio y que tú creas que no fue nada. Mira, hermano y hermana, cuando hay una conversión genuina, hay una gran victoria. Cuando hay un corazón contrito y humillado, hay una gran victoria y vale la pena contarlo. ¿Sabes por qué muchas personas no cuentan sus testimonios? Por el temor de lo que van a decir otros, por el temor de que lo acusen, porque la gente piensa lo que se le da la gana. La gente, aunque tú hagas algo bueno, siguen pensando lo malo. Entonces, hagas bueno o hagas malo, siempre van a estar criticando. Entonces, ¿qué te importa? Lo que te importe es que tienes un testimonio verídico, pero que también tienes frutos verídicos, porque ¿de qué valdría un testimonio wow, dramáticamente wow, y ven la persona sigue como estaba en el mundo? Entonces nunca hubo una conversión real. Amén. Y esto es lo que Pablo nos estaba enseñando. Entonces dice acá: mi conducta en el judaísmo, como yo perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Las credenciales de Pablo como judío, ¿verdad? Como un judío celoso que perseguía a los cristianos, estaban fuera de toda duda. Esto lo vemos en Hechos 8, 1 al 3 y capítulo 9, 1 al 2. Describe la enérgica persecución de los cristianos por parte de Pablo. O sea, había una evidencia de que él había sido una persona terrible y que él perseguía a los cristianos. Esto muestra que Pablo estaba buscando otra verdad cuando se enfrentó por primera vez con el evangelio. ¿Cuántas personas cuando se enfrentan por primera vez con el evangelio, con la verdad, con la palabra de Dios, dice, wow, era que estaba haciendo todo mal y ahora esta verdad? Mira, hermanos, cuando uno está, yo voy a hablar por mí, cuando estaba en la Iglesia Católica Apostólica Romana, yo estaba acostumbrada a ir allí y sentarme y escuchar lo que un padre decía y lo que decía el evangelio según San Juan, según San Mateo, todo esto. Pero yo nunca realmente había entendido el evangelio, solamente escuchaba a un cura decir un montón de cosas y que cantábamos un poquito y hacíamos todos estos rituales religiosos. Pero cuando yo llego a los pies de Cristo, a los meses de mi conversión, no fue ni tanto tiempo, el evangelio hizo esto en mí, me quitó una venda y me hizo entender cosas que jamás había entendido. Primero me hizo entender que realmente qué había sido y qué tan válida era la muerte de Cristo. Ya yo no veía la muerte de Cristo como ir a la iglesia en Semana Santa y rezar un montón de cosas y hacer un montón de cosas. Lo entendí realmente, que Cristo me amaba, que me había escogido, que Él había escogido y había dado sangre preciosa en la cruz del Calvario por mi vida. Y cuando entendí eso, sentí gozo y alegría que alguien se había importado por mí, cuando en el mundo nadie daba ni un centavo por mi vida.
Entonces, cuando tú entiendes esta revelación tan preciosa, obviamente ya tú no aceptas una religión, sino aceptas a Cristo, una relación, una realidad, una verdad que nadie te puede robar, aunque pases por lo que pases, aún por los valles de la sombra de la muerte. Sabemos que Dios está con nosotros y Él fue quien nos rescató. No fue el hombre, no fue el hombre, fue Cristo. Bueno, entonces todo esto hace Pablo, ¿verdad? Y aquí dice, por cuanto agradó a Dios, Pablo no vino a Jesús porque algún hombre decidió que debería hacerlo. No fue cuando agradó a algún hombre, sino cuando agradó a Dios. Además, Dios no eligió a Pablo porque había algo en él que le agradaba. Dios llamó a Pablo por su gracia, favor inmerecido de Dios. Esto es lo que es la gracia, hermanos. Dios jamás, escúchame bien, te llamó a ti porque eres la persona más adecuada para hacer el ministerio. Dios jamás ha llamado a los que ya, que porque tienen un montón de enseñanzas y un montón de cosas. Dios llama a personas que son común y corriente, a personas que nadie dice, este va a hacer algo con su vida. Esas son las personas que Dios llama. Y aunque Pablo tenía mucha enseñanza, tenía la ley, tenía todas estas cosas del judaísmo, y era un escriba y todas estas cosas, sabía muchas cosas, eso no le servía a Dios para nada cuando Pablo tenía que ser transformado de corazón. Y esto me recuerda a Moisés. Moisés estuvo en el palacio 40 años recibiendo las mejores enseñanzas, las cosas más grandiosas. Pero cuando Dios llama a Moisés para libertar a un pueblo de su cautiverio, Dios tenía que procesar a Moisés 40 años más en un desierto. Tenía que pasarlo por ese proceso tan doloroso y todo, haber perdido, tener que huir, ser como si fuera un malandro porque mató a una persona. Pero Dios tenía que hacer esto porque Moisés, con toda su enseñanza de reino, no le iba a servir para un pueblo en un desierto en cautiverio. Y esto es lo que Dios hace con nosotros. Quizás nosotros estamos en un proceso del desierto, aprendiendo todas estas cosas. Si yo no hubiera aprendido todo esto, si las personas no me hubieran rechazado o hubieran hablado de mí o me hubieran hecho a un lado y me hubieran dicho que mi ministerio era basura, que no era de Dios, o todo lo que me han dicho y lo que siguen haciendo y diciendo, esto no me hubiera formado en la mujer que soy hoy. Que ha pasado tantas cosas que ya todo como que me resbala, me pasa por el lado. Y ahora tú tienes la opción de ser airado y enojarte con todo mundo y tener una sed de venganza, o de perdonar y amar y seguir adelante. Yo escogí la segunda, porque Cristo me amó a mí primero y me perdonó a mí primero. ¿Quién soy yo para no perdonar a otros? Amén. Entonces, un día quizás también nosotros llegaremos a esa parte del palacio. ¿Cómo llegamos a esa parte del palacio? Empezamos a aprender la palabra de Dios, ya nos metemos a los libros en el hebreo, en el griego, ya buscamos más los significados de la palabra, vamos estudiando, vamos progresando. Esto no viene de la noche a la mañana, esto es un proceso, pero es un proceso divino, es un proceso hermoso, porque entre más vas viendo cuál es la condición de tu corazón y lo que tienes que rendir a Dios, más Dios te va equipando en lo espiritual, porque te estás vaciando de lo almático, de lo que no sirve, y lo espiritual está siendo el que va a ser el mayordomo de tu vida, y ya no tu alma será el mayordomo. Amén. Entonces esto es para gloria del Señor. Amén. Y vamos terminando. Ahora dice, antes de que Pablo fuera cristiano, el énfasis estaba en lo que había hecho. He perseguido, avancé, yo era mucho más celoso. Una vez que Pablo siguió a Jesucristo, el énfasis estuvo en lo que Dios había hecho. Por eso nuestro testimonio no es lo que fuimos ayer, sino lo que somos hoy para Cristo Jesús. Dios me apartó, me llamó, reveló a su Hijo en mi vida. Ya no hablaremos más tanto de todo aquello,
sino empezaremos a hablar sí como un testimonio para gloria de Dios, pero empezaremos a hablar más de las grandezas de nuestro Padre. Amén. Y los dejo con esto. Quería mostrar que su llamamiento dependía de la elección secreta de Dios y que fue ordenado apóstol, no porque se hubiera preparado para asumir tal oficio por su propia industria o porque Dios había discernido que era digno de ser elegido, como muchos, ¿no? Yo veo que la hija de la pastora o la nuera o lo que sea va a hacer esto y esto, eso. Yo discierno en el espíritu. No, él fue llamado por Dios. Dios lo escogió, pero no lo escogió por todo eso. Lo escogió porque Dios hace como Él quiere y con quien Él quiere. Lo dice también la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, sino porque antes de nacer había sido apartado por el propósito secreto de Dios. Esto lo dice Calvin. Entonces, amados hermanos, amigos, todos los que están del otro lado, el evangelio no es un montón de rituales religiosos. El evangelio no es para agrandarnos y tener y buscar posiciones de honor en la tierra humanamente. El evangelio ha sido diseñado no para que usted vaya y acuse a los hermanos de otras religiones y haga un montón de cosas y postee un montón de cosas maldiciendo a otras personas por ser quienes son. El evangelio fue diseñado individualmente para ti y para mí, para que nosotros podamos tener una relación personal con Cristo Jesús, para que nosotros podamos ver la condición realmente de nuestro corazón, quiénes somos realmente, para que nosotros podamos llegar a un momento en nuestra vida de decir, todo me es basura, ya no vivo yo, sino vivo Cristo en mí. Todo esto hace un evangelio real, pero para que ese evangelio sea recibido realmente, yo tengo que ceder todas estas cosas que hay en mi alma. Tengo que conocer por qué yo actúo muchas veces de la manera que actúo, porque esto lo vamos a hacer con la palabra de Dios, transformándonos. La palabra de Dios dice que es como un bálsamo a nuestro cuerpo, a nuestra alma, que es nuestra sanidad, que nos trae libertad, que nos renarguye, que nos quebranta. Entonces, ¿por qué buscar un evangelio diferente? ¿Por qué buscar solamente un emocionalismo radical donde hay un montón de gritería, donde hay un montón donde estamos haciendo montones de show y no ser transformados realmente? Y lo he dicho 1000 veces, ¿cuántas personas hablan en lenguas? ¿Cuántas personas se caen al piso cada que van a la congregación en cada momento y hacen un montón de cosas y al otro día o en el mismo día, en la misma noche salen de la congregación a chismosear, a hablar mal de los líderes, a criticar a todo mundo, a maldecir, faltos de amor, faltos de perdón? Y me dices a mí que ese es el evangelio. El evangelio no es un mover emocional. El evangelio no es que yo empiece a hablar un montón de lenguas y hacer un montón de cosas. Las lenguas primeramente nos fueron dadas y es un don del Espíritu Santo para ministrar entre nosotros y Dios, una ministración personal. Cuando Dios da las lenguas en público, dice hágase todo en orden y que haya un intérprete. Empezamos a gritar como lo que dije anteriormente en la ciudad de Quilmes, esa iglesia, las personas aullando, gritando como animales y todo. Nunca se dio la palabra en 2 horas. Nunca se dijo Cristo es bueno, vengan al arrepentimiento. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios están predicando emocionalismo o el evangelio del dolor, pero jamás están predicando arrepiéntase en que Cristo viene, arrepintámonos de nuestras malas obras, porque el juicio empieza por cada uno de nosotros, por casa, por nosotros los cristianos, no por los impíos, porque impío te constituyes tú que eres cristiano también. Cuando niegas el evangelio y cuando niegas a Dios con tus acciones. Que estamos bajo construcción, sí. Que vamos a fallar, sí. Yo todo eso lo he dicho y estoy de acuerdo porque yo he estado en un proceso yo misma.
Pero no vamos a tomar eso como una excusa para seguir haciendo lo que hemos hecho años y años y años y decir que somos cristianos. Un cristiano sin amor no vale para nada. Un cristiano que me diga yo soy cristiano, yo cargo la Biblia todos los días y voy a la iglesia de lunes a domingo, pero no amo a mi prójimo, pero no amo a mi hermano, pero me la paso teniendo sed de venganza. Me da rabia cuando un hermano es levantado, cosas así, teniendo envidia en su corazón. ¿Me dices que tienes frutos? ¿Me dices que has sido transformado por un evangelio de poder? Se nota cuando un evangelio de poder ha llegado a un hombre y a una mujer, a un líder, a un pastor, a un evangelista. Se nota por sus acciones, por su cambio, no por su palabrería o por cargar la Biblia todos los días o por ponerse un manto o una pollera larga, porque cuántas se ponen la pollera larga y dicen yo soy la más santificada porque tengo el manto y la pollera, pero tienen la lengua de aquí a la China. Tratan a sus hijos como lo peor. Tratan a sus esposos, a sus esposas también, los hombres con su corbatica, con su Biblia diciendo santo, aleluya, aleluya, cada 5 minutos. Pero están adulterando, están mintiendo. Un hombre que miente es hijo del diablo, lo dice la palabra. Todo el que miente se hace padre del que miente. Entonces, iglesia amada, no podemos seguir caminando en rituales, no podemos seguir caminando en este formato religioso. El formato religioso es una atadura y una esclavitud, porque hemos aprendido un montón de hacer como nos hemos aprendido a hacer, ¿sabe qué? A ponernos máscaras. La máscara de hoy para ir a la congregación, la máscara para ir a las células o al culto de oración, la máscara del aleluya. Esa es la máscara que muchos tienen, la máscara del aleluya. Pero cuando te la quitas, cuando llegas a tu casa, cuando nadie te ve, ¿quién eres tú? Entonces, ¿de qué sirven todas aquellas reglas que imponen en las iglesias legalistas? De lo que cómo se debe de vestir una mujer, qué debe hacer, qué debe hacer. Si esas mujeres yo las he tenido que ver yo misma y lo tuve que experimentar yo mismo, la mayoría, no estoy diciendo todas, viven vestidas así, pero viven con un montón de conflictos emocionales. Y entonces, ¿de qué sirve todo esto que nos imponen los hombres? Cargas pesadas que ellos mismos ni siquiera pueden llegar, dedos acusadores que mejor que se acusen ellos mismos para que vean la realidad de su vida. ¿Y dónde queda el evangelio de la gracia, de la libertad, del arrepentimiento, del pecado, del infierno, del cielo? ¿Dónde queda todo eso? Quedó en un montón de rituales religiosos que otras personas te dieron, y tú, por ser ignorante, ignorante no quiere decir que seas tonto o tonta, ignorante es por no saber algo, por ser ignorante de la palabra de Dios, te dejaste envolver, tuviste 25 años de tu vida esclava y esclavo a una religión, desatendiste a tu esposo, desatendiste a tus hijos por estar metida todo el tiempo en la congregación y creyendo que eso era lo que te iba a salvar. Descuidaste el primer ministerio, que fue tu hogar. Y después decimos, ¿por qué me dejaron? ¿Por qué se divorciaron de mí? ¿Por qué hicieron esto? Y lo hablo para hombres y mujeres. Cuando toman esta postura de esclavitud religiosa y se ponen la máscara de la religión y del aleluya, son estas personas que nunca tienen un fruto de amor agradable, dominio propio, paciencia, benevolencia, sino simplemente se hicieron y murieron como personas religiosas, y muchos de ellos han muerto aún con falta de perdón en su corazón, sin haber perdonado y sin nunca haber disfrutado del amor de los hermanos, del amor de un abrazo, del amor que Dios nos da. Murieron en una religiosidad y creyeron que eso los iba a salvar. Y no, hermanos, déjame decirte, no te salvará tu vestuario, ni tu color de cabello, ni si tienes que ponerte una peluca porque tuviste cáncer y tienes que usar una peluca o unas pestañas porque no tienes cabello. No, nada de eso.
pero tu corazón sí. Y cada persona va a cambiar según el Espíritu Santo le va a dar, pero según el evangelio que esta persona está recibiendo, está siendo adiestrada por el Espíritu de Dios todos los días cuando tienes comunión. Porque al fin, hermanos, al fin de los tiempos, no habrán más congregaciones. Mira lo que acaba de pasar con la pandemia. Todas las congregaciones que tuvieron que ser cerradas. Y aquí fue expuesto el verdadero cristiano. Aquí fue expuesta tu verdadera fe. Aquí fue expuesta de que si ibas a guardar tu fe, aunque no ibas a la congregación, porque tu conversión fue real y fue íntima con Dios, con el Espíritu Santo, y tú buscas todos los días a Dios en intimidad, y no fui simplemente por ir a un lugar a hacer un montón de show. Entonces yo te invito hoy a que, así como Pablo, hoy veas realmente qué clase de conversión tuviste, qué clase de fruto estás llevando. ¿Estás siguiendo rituales religiosos que te han impuesto por años y años y te estás perdiendo a ti mismo, a ti misma? Hay muchos que han perdido la alegría. Yo les llamo realmente la cara de limón. La amargura se les ve en su cara. Y está bien uno de vez en cuando verse amargado. Y está bien uno de vez en cuando estar enojado y pasar por eso, porque yo ya les dije, hay cosas biológicas que no podemos, no somos robots. Lo que está mal es tener 10, 15, 20 años en el evangelio de poder, de libertad, de gracia, de restauración, de arrepentimiento, y seguir amargado y seguir haciéndole la vida imposible a otros y diciendo, este es el evangelio que Cristo me dio. Líderes, ustedes que predican el evangelio del dolor, que se la pasan en los púlpitos gritando y haciendo un montón de show para decirle a otras personas que tienen dolor, que les han hecho esto, que qué dolor. No. Porque si tú has vivido en dolor, tú has tenido a un Cristo de poder que te ha restaurado. Si a ti te han hecho daño, tú has tenido un Cristo de poder que te ha sanado. Y si tienes un Cristo de poder que ha hecho todo eso en ti, ya tú no estás predicando en los púlpitos ni en ningún lugar el evangelio del dolor tuyo, sino estás predicando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se predica con autoridad, pero también con mucho amor, porque ella es la única que va a convencer. Tú no eres Espíritu Santo Junior. Amén. Entonces yo te bendigo, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque este 2022 tenemos que alinearnos. Tenemos que ser verdaderamente transformados por la palabra de Dios. Aquí adentro primero. Todo lo de afuera Dios se encargará. Porque es así. Así como Él llamó a Pablo, cuando todo el mundo veía que él era un perseguidor de la iglesia, como literalmente que mandaba matar a los cristianos. Una persona así, ¿cómo va a ser después un tremendo apóstol y un tremendo predicador? Dios lo hace. Pero él fue transformado en su corazón primero. Fue enceguecido para poder quitar todas esas escamas después y poder ver la luz verdadera y la gloria de Dios, para entender que aunque le iba a costar el ser apóstol, y aunque le iba a costar mucho dolor, lo iba a hacer con mucha gracia, y que todo le iba a ser basura, porque había conocido al verdadero Cristo de la gloria, al que lo había libertado, sanado y restaurado verdaderamente. Yo te bendigo en este día. Espero que esta palabra haya podido llegar a tu corazón, que la compartas y que puedas amar, hermanos, porque ahorita lo que más necesitamos en el mundo entero es el amor, más que todo este show emocional que vivimos las personas muchas veces. En el nombre de Jesús te bendigo, y hasta aquí mi parte. Bye bye.